Mateo capítulo 5, versículo 38. Le damos la bienvenida también a los amigos, hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Yo quisiera que en esta hora usted pueda mantener su copa boca arriba, su corazón abierto a lo que el Señor quiere decirle. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en el nombre del Trino Dios. Amén. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, pero yo les digo, no resistan al que le haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué complejo, ¿eh? Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. ¿Te parecerá eso a Jesús en la cruz? Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. La Biblia no dice aléjate de los tóxicos, ¿sabes? Eso es lo que dice la gente de hoy. Porque tú también eres tóxico. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar prestado de ti, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Que era lo peor de lo peor de lo peor. Y eran judíos esos recaudadores. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles, que eran los perrillos de aquella época? Por lo tanto, sean perfectos así como su Padre es perfecto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en Rivieras. Gracias por los líderes de misiones. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por Jordania. Gracias por lo que estás haciendo allí. Gracias por lo que estás moviendo en esta casa, Señor, que sé que estás movilizando gente al mundo. Esa movilización no depende de mí, depende de tu espíritu, Señor. Y sabemos que estás moviendo gente a muchos lugares, Padre. Espíritu Santo, gracias. Háblale a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Espíritu Santo, ayúdame. Jesús, estando en el sermón o en el monte, y usted va a poder, ¿verdad?, bajar el sermón como siempre desde el código QR, y la pastora lo va a estar enviando o ya lo envió al chat de la iglesia, y ahí usted va a poder tener la oportunidad de releer, de estudiar, de pensar. Jesús, estando en el sermón o hablando el sermón del monte, un sermón escandaloso. Y cuando nosotros pensamos en escándalo, ¿verdad?, estamos solamente pensando en gente que está gritando, pero no, el escándalo del sermón del monte era la esperanza que Jesús le daba a la gente, a los nadie. Sin embargo, el sermón del monte no se quedó solo en las bienaventuranzas. Dile, esto no se trata solo de bendiciones, dilo, esto no se trata solo. Pero el cristianismo hoy de alguna manera se ha centrado en cuánto Dios me bendice, en cuánto Dios me da, en cuánto Dios me multiplica. Pero el sermón del monte trascendió a eso. Todo el mundo busca el bien propio. Todo el mundo busca de qué manera pueden encontrar la manera de excusarse, de poner cualquier planteamiento, porque yo quiero mi bendición. Y si no me bendice, no dice si no nos bendices, si no me bendices. Porque el cristianismo ha tomado un giro peligroso. Y es que la religión nueva dentro del cristianismo es el egoísmo. Y me encanta una expresión de Hendrickson, aunque no es mi teólogo favorito. Me gustó muchísimo en la introducción lo que él plantea sobre el sermón del monte. Él dice que Jesús estableció y eligió que el tema del sermón del monte fuera el evangelio del reino, y lo dividió en 3 puntos fundamentales. Número 1,
¿Quiénes y cómo son los súbditos del reino? Voy a quitar palabras súbditos para que nadie se ofenda. Los ciudadanos del reino. Número 2, ¿cómo es la justicia del reino? Y número 3, la exhortación, que para mí esto es lo fundamental en lo que voy a estar enseñando en esta mañana. La exhortación a entrar en ese reino. Jesús no solamente habló de la justicia. No, es que el mensaje del evangelio es justicia. No, el mensaje del evangelio tiene justicia. Pero el mensaje del evangelio también es que la gente entre a su reino. ¿Qué implica eso? Que ahora yo sigo las reglas de un gobierno distinto. La palabra reino en la Biblia no tiene que ver solo con corona, tiene que ver con gobierno, con legalidad. Así que de manera progresiva, ¿verdad? Sin entrar en lo que otros hablan de progresismo, de eso no es lo que estoy hablando, sino que Jesús le da continuidad al asunto. Y Jesús llamó a aquella audiencia para pasar de oidores a ¿qué? A hacedores. Que mucho a nosotros nos encantan las conversaciones. Es que tenemos que abrir espacio para conversaciones. ¿Conversaciones para qué? Para seguir hablando y escuchando lo mismo, sin hacer ni lo que hablamos ni lo que escuchamos. Porque el discipulado no es solamente entrar en buenas conversaciones. El discipulado tiene unas implicaciones de pasar de oidores a hacedores. Los ciudadanos del reino tienen como carácter el ser bendecidos, bienaventurados, dichosos y dichosas. Su relación con el mundo implica ahora ser sal y ser ¿qué? Luz. Y hoy estamos en el Mission Sunday, no porque nosotros solamente cumplimos con la cuestión denominacional de edad. No, es que en esta iglesia creemos fundamentalmente que la iglesia existe para vivir en misión. ¿Hayan viajes misioneros o no? Vivimos en misión. En efecto, podemos plantear que hay unas promesas que son de justicia. Claro que sí. Y a veces la teología de la liberación o los un poquito de más de izquierda solamente piensan en el hecho de la justicia de Dios y lo que Dios quiere. Sí, mi hermano, eso es fundamental, está ahí implícitamente. Claro que sí. Pero no es el mensaje del evangelio. Hay un llamado para cambiar de dirección. Usted ha estado con el GPS y se ha perdido y el GPS sigue diciéndole: da la vuelta. O toma el recalculando, toma el retorno, ¿verdad? Toma el retorno. El mensaje del sermón del monte es eso: toma el retorno, date la vuelta. Porque como estás viviendo no es como a mí me agrada. El llamado de cambio de dirección apunta hacia el amor, hacia el perdón, hacia el servicio. Y claro que hay énfasis en la palabra bienaventurado, bienaventuradas, dichosos y dichosas. Pero hay un progreso ¿a qué? A la acción misional de un reino distinto. ¿Qué hacía Jesús? Mi gobierno no es como el de Roma. Yo no me parezco al emperador de Roma. Mi poder no está en caballos ni en ejércitos. Mi poder está en el amor. El mensaje de Jesús no era presentarse como el poderoso, era mostrar su poder siendo carpintero, mostrar su poder siendo un servidor, mostrar su poder siendo cercano, mostrar su poder siendo un perdonador. Jesús en su discurso se enfrenta a lo establecido y cómo los religiosos enseñaban la ley. Jesús no está atacando la ley, Jesús está atacando a los que enseñan la ley. El problema no es la Torá, el problema es que a veces nos vestíamos de una manera para aparentar que éramos cristianos, pero odiamos a todo el mundo. Y a veces nos vestíamos que nos tapábamos de aquí hasta la punta del dedo, pero no hacíamos misiones. Porque el objetivo solamente era aparentar, no ser. ¿Usted está conmigo? Aparentar es fácil. Lo complejo es ser. Jesús entendía cómo el pecado obraba en la gente, cómo el pecado trabajaba en la gente que estaba en el mundo.
Y nosotros quisiéramos plantear, no es que alguien me hizo esto, es que alguien me hizo lo otro, es que ya yo no voy a servir al Señor porque alguien me hirió, alguien me hizo, Y mira, hermanos, todos desearíamos que la gente fuera perfecta. Y si la gente fuera perfecta, no estaría aquí. Todos vivimos bajo la utopía de que el mundo, ¿verdad? La utopía de las Miss Universe. Paz para el mundo mundial. La utopía. La utopía de la empatía, la utopía de la paz, la utopía. Jesús estableció una cosa: en el mundo no va a haber paz, yo te la voy a tener que dar, no como el mundo la da. Ningún líder del mundo ha podido traer paz al mundo. Y eso es uno de los elementos de confusión en la gran tribulación, donde un líder va a plantear una paz mundial, pero que no se va a sostener. Pero la paz que ofrece la venida del Señor es distinta. Es una paz donde va a derrotar a todos los enemigos. Y dice la Biblia que los pondrá debajo de sus pies. Por lo tanto, aquellos líderes de aquella época que enseñaban la ley tenían como centro el odio y los prejuicios. Pero ¿qué hace Jesús? Se apega a tres cosas extraordinarias: el amor, lo tierno y el perdón. A cada situación que apunta, declara un rotundo no. Ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo esto. Ustedes escucharon que van a odiar y yo les estoy diciendo que tienen que amar. Ustedes escucharon que van a ser vengativos, pero yo les digo que van a ser perdonadores. Ustedes escucharon que van a ser duros de corazón, pero ahora yo les digo que van a ser tiernos, mansos, como paloma. Jesús le está diciendo de manera directa al odio: no. No vamos a odiar a los que se comportan distinto a nosotros. No vamos a odiar a los pecadores. Los que odiaban a aquella gente eran los judaizantes, fundamentalistas en un concepto solamente de que tienen que vivir la ley que se aparenta. Pero hay algo que cambia todo el discurso: el encuentro con su voz. Y los encuentros con Jesús en un principio, ¿sabes qué pasan? Generan tensión. No, es que Jesús, si sientes paz, es de Dios. La Biblia nunca dice eso. Hacer la voluntad a veces no te va a traer paz. Te va a traer tensión. En ningún lado de la Biblia dice: si haces la voluntad de Dios siempre vas a tener paz. No. Yo los voy a enviar como ovejas entre lobos. Ustedes van a tener problemas profundos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Aflicciones, problemas. Cuando todo se organiza, entonces yo voy y hago misiones. Es que Dios no brega así. Dios no trabaja así. Los encuentros con Jesús generan tensión. El maestro era popular, pero era retante. Jesús no negociaba su mensaje con nadie, ni para que nadie se sintiera bien. Tienes que estar donde te sientes bien. ¿Usted se cree que sus discípulos se sentían bien todo el tiempo con Jesús? Si Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Se lo dijo al que le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que eso le daba paz? ¿Usted cree que Pedro podía dormir bien después? No, ¿sabes qué pasaba con la mente de Pedro? Pero decía: rayo, ¿qué yo hice? ¿Cómo fue esto? El mensaje del maestro era retante. Su mensaje no se acomodaba a las audiencias. Sin embargo, ese mensaje no ponía el peso a la gente o en los logros humanos. Las demás religiones del mundo afirman que debemos hacer cosas para estar cerca o conectar con Dios. Algunas filosofías afirman que debemos realizar prácticas para estar en paz con Dios. Si sientes tensión, vete ya grounding. Si sientes tensión, vete a la playa, respira. El salitre te va a ayudar. Mano, eso se escucha lindo. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Cuidado en mezclar las filosofías humanas
con el evangelio de verdad. Y si usted quiere terapia, vaya a terapia, claro que sí. Pero una cosa es mi esfuerzo para tener paz y otra cosa es su obra que me da paz. No solamente me da paz, sino que mi paz depende que estoy en paz con Dios. Porque el hombre y la mujer necesitan paz, porque si no han sido redimidos, están en guerra con Dios. El pecado. Por eso no pueden tener paz. Por eso es que en Puerto Rico cada vez más las enfermedades mentales van ¿qué? Subiendo. Y los hospitales ya no dan, ya los psicólogos no dan, los psiquiatras no dan. Porque la gente está buscando tener paz y no podemos tener paz si no tenemos paz con Dios. Las filosofías nos gritan: esfuérzate, ve aquí, ve allá, haz esto, tómate aquello, pon, ¿cómo se llama? Lavanda, vete una melatonina, vete y haz esto, ven y pon lo otro, y pon aquello, y trata esto, y ponte las piedritas. Que las piedritas te dan paz. Lo más triste del mundo es ver un pentecostal con esa práctica. Porque si son piedritas es brujería, ¿sabes? Y nosotros los creyentes dependemos de una sola cosa: de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cómprate la piedra blanca, el diamante rosado. ¿Qué diferencia tiene eso a Walter Mercado? Ninguna. Jesús le dijo a sus discípulos: cómprense piedra. Jesús le dijo: hagan mi voluntad. Porque antes eran mis enemigos y ahora yo los voy a hacer mis amigos. Amistad, paz con Dios. No es paz de Dios, es paz con Dios. Las religiones presentan esfuérzate. El cristianismo dice todo lo contrario. Jesús vino a hacer lo que tú no podías hacer. Jesús vino a sacrificarse en tu lugar. Usted puede hacer ejercicio, usted puede correr, usted puede volar, you name it. Usted puede ir a la montaña más alta y pararse y respirar y hacer un reel y parecer, ¿verdad?, una persona bien importante en las redes sociales. Y vas a tener la misma crisis, porque la crisis del ser humano es el pecado. Y el pecado no se resuelve con grounding, se resuelve con la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Usted está conmigo? Las religiones presentan que todas las respuestas están en la búsqueda, en la contemplación. El cristianismo establece que todas las respuestas están ¿en dónde? En la obra de Cristo. Así que el cristianismo toma otro giro. Sin embargo, ¿por qué tanta gente está abandonando la fe? Y quiero mencionar 4 puntos que leí de un joven llamado Taylor Combs. Primero, los jóvenes adultos han dejado el discipulado y han vuelto el discipulado en conversaciones vacías. Porque las conversaciones, que Jesús tenía conversaciones. Sí, pero el Jesús de la Biblia tenía conversaciones y les decía: hagan lo mismo, vayan. Practiquen lo que están aprendiendo. Número 2, buscan la sabiduría en lugares equivocados, en los podcasts, pero no se congregan. Hablan y quieren enseñar el evangelio, pero no tienen vida comunitaria. Mire, hermano, discúlpeme, pero si usted quiere enseñar la palabra, usted tiene que ser un fiel congregante en la iglesia del Señor, porque usted no puede enseñar lo que no ha aprendido. Número 3, su fe ya no es cristiana. Es la fe del yo. De yo necesito, de que me tienen que dar, de que aquí tienen que hacer esto, de que aquí tienen que hacer lo otro. Y número 4, no pueden ni se atreven a defender su fe. ¿Por qué? Porque no la conocen. Ay, es que yo amo la apología. Pues vamos, siéntate con un ateo en una mesa y empieza a defender.
¿Tú amas la apología? No, a ti te gusta leer de apología. Pero la apología es la defensa de la fe. Pero nosotros estamos tratando, ¿usted sabe qué estamos tratando? De disimular el discipulado para que la gente se acomode. De cambiar las palabras. Eso es muy evangélico. Eso es muy rajatabla. No, pastor, no mencione la palabra pecado. No mencione la palabra cruz. No mencione la palabra caída. Es que no hay evangelio sin eso. Hay que hablar del pecado, hay que hablar de la caída para poder ver qué hizo Cristo en la cruz. Si yo no entiendo qué pecado, ¿para qué me sirve la redención? El encuentro del Sermón del Monte se centra en las palabras de Jesús. Ese carpintero está lanzando un reto a la gente diciéndole: síganme. Y por eso usa la expresión: pero ahora yo les digo. ¿Qué hace él? Su voz está llamando y retando a la gente. Entonces la gente ama las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Aunque no tengan ganas de llorar, lloran. Porque hoy nos cantamos y nos lloramos nosotros mismos. Y hacemos el concierto para nosotros, porque los conciertos ya no son para el Señor. Estás en guerra y Dios te va a bendecir. Y estás esto. Mira, hermano, eso es una falacia. Eso es un evangelio vacío de Cristo. El evangelio lleno de Cristo está todo el tiempo apuntando la adoración a Cristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es poderoso. Pastor, es que los salmistas. Sí, pero tú no eres salmista. Tú no eres salmista. Los salmistas ya pasaron. Tú escribes salmos. Tus salmos no se van a considerar en la Biblia, porque el canon está cerrado. Tú no eres salmista. Su voz está retando. Y por eso, como buen maestro, ¿qué hace Jesús? ¿Por qué Jesús repite tanto las mismas palabras? Bienaventurados, 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 en vez de decir otra palabra. No. ¿Y por qué Jesús también repite? Pero ahora yo les digo, porque es maestro. Y sabe que la repetición tiene un efecto en el cerebro del ser humano. Pero ahora significa una nueva manera de pensar. Una nueva manera de hacer las cosas. Jesús está marcando un punto de no retorno. El que me ama y me sigue debe de hacer esto y esto. Jesús no solo demostraba su poder en los milagros, era notable también su voz. Con palabras como: sígueme. Ahora yo te haré pescador de hombres. A ti te digo: levántate y anda. En el Sermón del Monte con las bienaventuranzas y también con los pero yo les digo, ya no existen conductas alternativas. Mira para acá, no hay conductas alternativas en el cristianismo. O lo haces o no lo haces. O te consagras o no te consagras. ¿Y sabes qué? No saques la carta de víctima, porque eso a Jesús no le impresiona. Lo único que mueve el corazón de Dios es un corazón contrito y humillado. La carta de víctima no te permite humillarte, porque la carta de víctima constantemente te va a decir: no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. La Biblia te dice: es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Pero ahora Él ha pagado tu culpa en la cruz del Calvario. ¿Ven cómo se diferencia el evangelio de lo que la gente dice hoy? Sí, es nuestra culpa. Somos culpables de hacer lo malo. ¿Por qué no existen alternativas? Porque el conocimiento de Cristo no es simplemente una cuestión histórica. Y a veces la gente estudia a Cristo como si estuviera estudiando una novela turca. Nancy Bedford, a quien conocimos en el seminario, en un libro que me encanta que se llama Nuestra Fe, una introducción a la teología cristiana, dice: creer en Jesucristo no significa solo saber de Él, debemos confiar en Él y seguirlo. La pregunta es si tú lo estás siguiendo. Hay gente que le encanta ver el espectáculo de Jesús domingo tras domingo. El worship. Si aquí tenemos que dejar de cantar por predicar, lo vamos a hacer. Porque la iglesia no fue llamada a hacer conciertos los domingos, fue llamada a ser discípulos todos los días de la semana. Por lo tanto,
Esta idea se le llama cristopraxis. El seguimiento a la vez es confesión de fe. Si yo le sigo, lo confieso. Y el teólogo anabaptista Hans Deck dijo: nadie puede conocer a Cristo verdaderamente si no lo sigue con su vida. Nadie puede conocer a Cristo si no lo sigue con su vida. ¿Con qué tú lo sigues? ¿De domingo en domingo o todos los días de tu vida? Y en ese encuentro con su voz, la repetición del yo les digo enmarca la centralidad de Jesús en lo siguiente. Y voy a decir 3 puntos, ya yo estoy terminando. Jesucristo es el punto de partida histórica del cristianismo, pero surge de su obra, muerte y resurrección, no de nosotros. Sin Cristo, el cristianismo no tiene nada que ofrecer. Ni las canciones, ni las luces, ni el pianista, ni el baterista, ni las pantallas, ni el templo, ni la escuela bíblica es suficiente. Cristo es el centro del mensaje del evangelio. No es nadie, no eres tú, no soy yo, no es la denominación, no es el evento, es Cristo. Jesucristo, número 2, revela a Dios. Si alguien quiere ver a Dios, debe sentarse a ver a Cristo en los evangelios. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres ver cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres ver cómo Dios ama? Mira cómo ama Cristo. Número 3. Jesucristo define la forma de vivir de la gente redimida. ¿Cuál es la forma de vivir de un cristiano? Conforme a Cristo. No es conforme al pastor mío, no es conforme a Jonathan, no es conforme a aquel apóstol, no es conforme a aquel líder, no es conforme al profeta, no es conforme, ¿verdad? Ahora ya no hablan de la Trinidad de Dios como quieren ser super gente, super intelectual. Ahora hablan del Ilión, la 4 dimensión de Dios. O sea, ya Dios no es trino, ahora Dios es 4. Ahora el Ilión crea al Padre, al Hijo. Mira, hermano, nosotros vivimos en la época, y yo se lo he dicho 1000 veces, de los todólogos. Las nuevas generaciones están tomando las palabras de Jesús como cuestiones alternativas de la Biblia. ¿Usted está conmigo? ¿Cómo que alternativas, pastor? Lo alternativo aspira a varias cosas. Si tengo tiempo, lo hago. No es que tengo que hacerlo. Si puedo, lo hago. Si puedo. Si puedo amar a la gente, lo hago. Si puedo servir a la gente, lo hago. Si puedo congregarme, lo hago. Si puedo. Y si no creo que eso es tan importante, me lo salto. Porque estamos tomando el mensaje y las palabras de Jesús de una manera alternativa. Y escucha bien lo que te voy a decir. No importa cuánto te esfuerces en tu trabajo o en lo que tú quieres hacer, en tu negocio, en tus metas, siempre te vas a sentir vacío porque Cristo no está llenando tu vida. Aunque seas miembro de la iglesia, aunque estés aquí, aunque vengas todos los días, necesitas entender que todo lo que haces lo haces porque Cristo lo dijo y no tenemos otra alternativa. Jesús nos dijo: si quieren, tomen la cruz y síganme. ¿Qué dice la palabra? El que quiera seguir en pos de mí, esta es la única manera para hacerlo. Niéguese a qué. Tome qué. ¿Y qué? La escena del encuentro con su voz. Jóvenes amados y familia, no es que admires el mensaje. En efecto, se trata de lo que practicas. Jesús está planteando el cambio de la violencia a la resistencia. ¿Qué voy a resistir? Mi propia humanidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que resistamos qué? Al diablo. No dice que le gritemos para que se vaya, hermano. Hay que resistir. Dios está diciéndonos de la venganza al perdón. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y ores por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo y que sean perfectos, que hagan su voluntad. El cambio no se da en un vacío, se realiza cuando me encuentro con su voz. Sus palabras van rompiendo el poder del pecado. El llamado a la acción aquí no es cobardía ni masoquismo.
Recuerda que no debes estar donde te hieren. A veces la palabra de Dios nos quebranta. Si te hieren, corre. Usted se imagina a Jesús diciendo a la samaritana: pero de vez en cuando puedes hacerlo. No. Tantos maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. No es tuyo. No hay alternativa en el proceso. No hay forma bonita de decir lo que hace el pecado en el ser humano, lo que nos hace a ti y a mí. Jesús, sin miedo a la dominación romana y el discurso religioso, secuestrado por el odio, por el legalismo, llamó a aquellos y aquellas personas que eran los nadies de la vida y les llamó para cambiar el mundo. Cada ciudad, cada barrio. Y Jesús mismo da el ejemplo desde el inicio, acordándose y bendiciendo a los olvidados y olvidadas, bendiciendo a los indigentes, bendiciendo a los quebrantados de corazón, bendiciendo a los hambrientos, bendiciendo a los que sufren, bendiciendo a los que tienen dolor, bendiciendo a los que han caminado por el camino sangriento de la persecución. Los judíos decían: no, si no es judío, es un perro. Y Jesús le dijo a aquella mujer samaritana que podía ser considerada una perrilla, o sea, ni siquiera perro, perrilla, por debajo del perro: la hora viene y la hora es donde los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en... Le voy a ir pidiendo, para que ustedes entiendan, le voy a ir pidiendo a la producción atrás que vaya preparando el video cuando yo les diga, por favor. Para los judíos, los hijos de Ismael eran lo peor. Eran los hijos del pecado. ¿Y usted sabe qué? Los cristianos hoy han adoptado la misma filosofía. Si es palestino, que se lo lleve el diablo, porque hay que defender a Israel. ¿Ustedes saben qué? Israel tiene un Dios que le defiende. Y no estoy diciendo aquí que soy pro Palestina. Yo estoy con el pueblo de Israel. Con el pueblo. Es distinto al Estado. Con el pueblo de Israel. Con lo que Dios va a hacer. Pero también estoy con los palestinos, porque en Palestina hay más cristianos que en Israel. Y si mi filosofía es política, de cómo yo miro la vida, y no es evangélica, entonces la cosa empieza a tener una tensión. ¿Acaso Dios no ama a los de Jordania? Para que usted entienda el ahora yo les digo, hay un video medio viejito, pero a mí me encanta. Y yo quiero que Mario, que el equipo en la parte de atrás ponga el video. Y que leamos las letras. Y yo le voy a pedir que usted mire las pantallas, por favor. Están despertando al Medio Oriente hoy en día. En su guerra santa, vengan a la tierra santa. Vengan, hijos de Abraham, vengan. El pueblo de la cruz se reúne a sus puertas con un mensaje. El amor viene a buscarles como una ráfaga de viento que va rozando el mar. Desde las colinas del Monte de los Olivos hasta el viento del desierto de Jordania. Desde los cedros del Líbano hasta las rutas de la seda del Oriente. Un ejército se acerca, no con ataques ni soldados, sino con un ejército de mártires fieles hasta la muerte, llevando un mensaje de vida. El pueblo de la cruz. Vienen a morir a tus puertas. Si no escuchan nuestro mensaje con palabras, entonces se lo mostraremos con nuestras vidas ofrecidas como sacrificio. Por cada garganta que ustedes corten y cada mujer que ustedes violen, por cada hombre que ustedes quemen y cada niño que ustedes vuelvan ceniza, y hay sangre en sus manos, hermanos. Pero vengan, hermanos, vengan. Vengan con sus manos manchadas de sangre.
sus ojos llenos de asesinatos al pueblo de la cruz. Vengan, pongan sus armas y sus cuchillos a los pies de la cruz. Un amor que ha vencido y es abrumador. Un amor que puede respirar en las ciudades, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, se pueden volver blancos como la nieve. Aunque se llamen ustedes mismos sirvientes, Él los llevará a ser hijos, a donde podrán escapar de su amor. Ni las tinieblas se podrán ocultar. Vengan, hermanos, vengan. Se oye el sonido de la lluvia impetuosa, que va a limpiar sus pecados y curar sus heridas. Ustedes mueren por su Dios, pero Dios murió por nosotros. El Rey de Reyes viene a ser cordero inmolado, sacrificado en el altar donde debimos haber estado todos. Jesucristo, Isa el Mesías, viene del Medio Oriente. Aleluya. Hay perdón para ti esta noche. Oh hermano, hay sanidad para tus pecados, oh hermano. No somos diferentes. Eso significa el ahora, yo les digo. Si tomáramos la religión y la ley como le enseñaban los judíos de aquella época, odiaríamos a los que nos maltratan. Pero si tomamos la filosofía de hoy, nos alejaríamos de ellos porque son tóxicos y malos. Pero el Dios de la Biblia nos está llamando a recordar el sermón del monte. La ética cristiana aquí contiende con la ley del talión más antigua. Ojo por ojo y diente por diente. Jesús no nos llama a ser un ejército de vengadores, sino que nos llama a ser un ejército de pacificadores. Y hace algunos años, escuchando a Alexis Santiago, él mencionó los cascos blancos de la ONU. Yo no sabía quiénes eran. Y desde ese día me di a la tarea, y cada vez que pienso en ellos, busco un poquito a ver qué ha estado ocurriendo. Y los cascos blancos de la ONU llevan muchos años, pero se dieron a conocer mucho en Siria. Y voy a cerrar con esto. Los cascos blancos son un ejército de voluntarios de diferentes partes del mundo. Los países de derecha y de izquierda todos colaboran para poner gente, voluntarios, en ese ejército de cascos blancos. Los cascos blancos lo que hacen es que en medio de los desastres naturales salen a buscar gente viva en los pedazos que quedaron. Pero en Siria se hicieron famosos porque literalmente se volvieron locos por hacer su trabajo. La Biblia dice que para mucha gente el evangelio es locura. ¿Qué hicieron en Siria? Que cuando estaban bombardeando a diferentes lugares y ciudades en Siria, ellos esperaban que los bombardeos bajaran y salían sin esperar. Se ponían sus cascos blancos para que les identificaran que ellos venían a salvar gente de los escombros. A mí me hubiera encantado que este casco blanco estuviera un poquito más guayado. Significa que el ingeniero que me lo prestó no está trabajando mucho. No voy a decir quién es, después usted le pregunta. ¿Usted sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que vamos a todos los conciertos, pero nuestros cascos blancos están nuevecitos. Porque lo único que nos importa es cantar, no servir. Y que cuando hacemos misiones, lo único que nos importa es subir las fotos para que vean que estamos con gente pobre. Los cascos blancos no tienen tiempo para subir fotos. La historia de lo que ocurrió en Siria dice que muchas de las personas que eran cascos blancos voluntarios murieron porque muchos salían corriendo después que bombardeaban y después volvían a bombardear sin seguir las instrucciones que les daban. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos segundos para salvar a la gente.
segundos para salvar a la gente. Y tú con la excusa de tu trabajito. Y tú con la excusa de tu lloriqueo. Y tú con la excusa de lo que te hicieron. Y tú con la excusa y sigues metiendo más cosas en el bolso de las excusas. Y más cosas en el bolso de las excusas. Y es que es esto, y es que lo otro, y es que me hicieron, y es que no me dieron, y es que aquello, y es que cuando yo era niño. ¿Usted se cree que los cascos blancos no tenían problema igual que usted, que no tenían que pagar agua y luz? Que no le pagaban por ir allí. Eran un ejército de voluntarios. A nosotros hoy nos cuesta venir al templo. A nosotros hoy nos cuesta limpiar el templo. Pero estos cascos blancos cambiaron la historia. Porque aunque aquel fuera de Argentina, que es de izquierda, y aquellos fueran de un país de ultraderecha, todos tenían una misma misión: salvar a la gente que estaba siendo bombardeada. Pero usted sabe qué nos limita como iglesia: nuestros sueños personales. Porque hoy nos han criado solo para cumplir sueños, pero no para vivir la voluntad de Dios. No, pastor, yo voy a ir al viaje misionero cuando me compre la casa. Pero has ido a 70 veces a Disney en medio de comprarte la casa. ¿Usted está conmigo? No tengo para ir, pero viajas 7 veces al año para diferentes lugares, aunque te montes por Spirit y por Frontier. Hace falta gente que tome sus cascos blancos. La pregunta es, escucha bien, los voluntarios y las voluntarias de cascos blancos viven para salvar gente. Y cierro con esta pregunta: ¿para qué vives tú? ¿Para qué vives tú? ¿Para quejarte? ¿Para el lloriqueo? ¿Para el lloripari? Satanás ama que te victimices, porque si te victimizas te detienes. Jesús ama que entiendas una cosa: el gozo del Señor es mi fortaleza. No estoy negando mi dolor, pero estoy diciendo: nadie me va a quitar mi casco blanco. Mientras yo trabajo para Cristo, Cristo va trabajando con mi trauma. Mientras yo le voy sirviendo, Él me va también apoyando. Mientras yo sigo ayudando a la gente, mientras yo sigo en misión, Él va trabajando con mi herida, con mi dolor, con mi quebranto. Pero si te detienes... Esto no es un mensaje de masoquismo. Esto es un mensaje que mientras yo estoy trabajando, Dios está obrando en mi vida. Y yo no le estoy pidiendo algo a usted que yo no hago. No le estoy diciendo a usted que haga algo que yo no hago, porque sería inmoral como pastor predicar algo que yo no vivo. Yo no aspiro a ser la iglesia más grande de la denominación. Yo aspiro a ser una iglesia que viva en misión. Pero para eso necesitamos volver a la cruz. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vivíamos en escombros. Y mire para acá, y voy a cerrar. Pero Él fue a la cruz. Él no tenía que salvarte porque tú eras su enemigo. Yo me porto bien. Dios no ama a la gente que se porta bien. Dios nos ama a todos. Y el que está hablando del sermón del monte nos dio el mejor ejemplo. Servir a los demás. Morir para que otros vivan. No hay una estadística real de cuántos cascos blancos han muerto, pero yo sé que el ejemplo de Cristo es el mejor ejemplo de la gente que sale corriendo a los escombros. Y a veces, escuche bien, nos va a dar miedo hacer la voluntad de Dios. No te quita miedo, no te quita el miedo, te va a dar miedo.
Te va a dar miedo hacer cambios, te va a dar miedo entregar, te va a dar miedo sacar tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque para servir al Señor necesitamos tiempo. Pero el que nos salvó nos está diciendo, ahora yo les digo, no es que pongan la mejilla cuando le den una bofetada, eso no es lo técnico, eso no es lo práctico. Él no está diciendo que los golpeen más duro, no, él lo que está diciendo es amen a los que nadie ama. Yo quiero cerrar diciéndote que el mundo está siendo bombardeado por el odio. Y necesitamos gente que vaya al armario de la cruz. Al armario. Y tome su casco. Al armario de la cruz. Donde empezó, donde Él te recuerda quién tú eras, es al armario de la cruz. Ponte de pie en esta hora. Quiero darle gracias a los hermanos y hermanas que se conectan a través de las redes sociales.